Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente Pedro Cabañas les saluda para seguir con nuestro video que estamos haciendo, aprovechando también que le encontramos a la gente en las redes sociales, entonces utilizaremos también estos elementos para poder hablar un poco de algo interesante tal vez para muchos y para otros no tanto, pero vamos a publicar estos videos también. Me preguntaron en mi número de contacto de WhatsApp algunas hermanas. No comentaron los videos, pero sí me escribieron en mi contacto privado de WhatsApp, me preguntaron que si es necesario estar congregado en una iglesia para que uno pueda ser salvo. Y la respuesta encontramos en la propia Biblia, en la Sagrada Escritura. Podemos, por ejemplo, leer la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice Pablo que si tardo en venir para que sepas comportarse en la iglesia. Y continúa diciendo, porque es columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdad de Dios está en la iglesia. Muchas personas dicen, yo no necesito la iglesia para ser salvo, yo solamente hablo con Dios directamente, yo hago... No, la palabra de Dios dice otra cosa, que si yo tengo la verdad y si yo busco la verdad, tengo que estar congregado en una iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Si es que yo me voy por su significado, iglesia, si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que dice congregación o grupos de personas que profesan una misma fe. O sea, iglesia es el conjunto de cada de las personas. Y eso es necesario porque en el antiguo tiempo la iglesia era el pueblo de Dios. El pueblo de Israel era la iglesia ante el que Dios cuidaba, el que Dios protegía, el que Dios le daba su bendición. Ahora, en este nuevo pacto, el pueblo de Dios es la iglesia. Por tanto, es necesario pertenecer a ese pueblo que es la iglesia para yo poder trabajar mi salvación. Fuera de esa iglesia, yo no puedo trabajar mi salvación. Por más de que yo diga que yo tengo una buena relación con Dios, que yo haga todo lo que haga, fuera de la iglesia no puede haber salvación porque hay una congregación, hay un grupo. Así como si vos te vas en una empresa a querer cobrar su salario sin haber trabajado en esa empresa, ¿acaso el patrón te va a pagar tu salario? Claro que no. Es necesario pertenecer a esa empresa, trabajar 30 días y luego al fin de mes te vas para cobrar tu salario. Y el patrón te va a pagar porque perteneciste a esa empresa. Así también en la iglesia. Si vos no perteneces en esa iglesia, pero después querés salvarte, entonces Dios no te va a recompensar tu salvación porque no has pertenecido a su rebaño, a su pueblo, que es su iglesia. Por eso, esa verdad, como dice la palabra de Dios, también Pablo dice en la carta, su carta que en la iglesia, en la congregación se reúnen los que debían de ser salvos. Los que tienen que ser salvos o los que se van a salvar se reúnen en la congregación, que es la iglesia. Ahora, si vos me preguntas, ¿cuál es esa iglesia? ¿Es cualquier iglesia? No, hay una sola iglesia. Hay una sola, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 80,000, sino hay una sola iglesia. Esa iglesia se llama católica porque en Marcos 3:16 dice, id por el mundo y predicar el evangelio. O sea, el mundo quiere decir universal y universal quiere decir católica. Entonces ya tenemos el primer paso, que la iglesia tiene que ser católica. Otro, la iglesia tiene que ser apostólica, tiene que enseñar lo que los apóstoles enseñaron. Por ejemplo, Pablo en la fracción del pan, y así Pedro, el primer papa. Todo eso es apostólica porque tiene base en los apóstoles y la enseñanza de Jesús. Y entonces esos dos puntos principales tenemos que tener como punto de base que hay una sola iglesia. Mateo 16:13 en adelante nos dice que Cristo ha fundado una iglesia sobre una persona que es Pedro. Mateo 16:18 dice, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, hay una iglesia de Dios edificada sobre un apóstol que hasta hoy se llama el Papa. Papa quiere decir padre y pastor. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15, vas a encontrar al propio Jesús diciendo, apacienta mi cordero, le dice a Pedro. Entonces, el pueblo, la iglesia, el rebaño de Jesús es apacentado por el Papa, padre y pastor. Entonces, si vos encontrás esa iglesia, esa es la verdadera, como nos dice Pablo, primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y base de la verdad. No cualquier iglesia, sino esta iglesia apostólica y esa iglesia universal. Esa es la iglesia que tiene la verdad. Muchas gracias. Nuevamente dejamos por acá este video. Si quieren hacer comentarios pueden comentar. Si quieren corregir algo, como siempre, pueden corregir. Y ojalá que les sirva a algunos estas pequeñas enseñanzas. Dios lo bendiga.